Saludos, Mancho, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, bien, Dios te bendiga. Mancho, ¿tienes ahí algo en que apuntar para comentarte el formato? No te lo he podido mandar, disculpa, más bien. Ok, ahorita lo anoto, espérame. Dale. Que me hice mi café. Gracias, Johnny. Tu, 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 tu. Bendiciones a los que están llegando. Eh, Vamos a ver. Ok, Ok, el título es ¿Puede un nacido de nuevo perder su salvación? Ese va a ser el título. Ok. Bueno, ok. comenzamos con 2 minutos de presentación. ¿Dos? 2 minutos de presentación, o es que lo que había puesto es una pequeña presentación y cuál es el objetivo de este debate, Ok, tal vez, ¿no? Si desean. Si no, puede ser en 1 minuto, no hay problema. ok. Ok, y se comienza después de la presentación con una pregunta sin respuesta. La Una respuesta, pregunta. perdón, sin refutación. La respuesta es de 3 minutos. Una pregunta para responder en 3 minutos. El tiempo de la pregunta no hay un límite para formular la pregunta. La respuesta es máximo 3 minutos y no va a necesitar ser refutado. Es como una pregunta de apertura. Cada uno, ¿no? Una pregunta, 3 minutos para responder sin refutación. Ok, Luego continuamos con 15 minutos de exposición cada uno. 15 de exposición. 10 minutos de refutación. 10. Ajá. Continuamos con, bueno, 10 minutos de refutación, sí te dije, ¿no? Sí. Ya. Después de eso continuamos con 4 preguntas sin tiempo para establecer la pregunta y respuestas de 3 minutos máximo, con su refutación de 3 minutos también. Saludos, hermano Zancudo, Dios te bendiga, mi hermano. Ok, Quédate, quédate. Y bueno, continuamos con 7 minutos de careo. ok. Muy largo, creo, ¿no? Y la conclusión, Sí. pero la conclusión ya la podemos obviar si desean, ¿no? Una despedida nomás sería ahí. Si no, eliminamos la conclusión porque va a ser demasiado largo. Ok, son 15. 4 preguntas de 3 por 4. Así, casi son 3 horas. A terminar aquí en la madrugada, ustedes. Pues sí, Mejor en la madrugada. le reducimos a 3 preguntas, sino 3 preguntas para eliminar No me gusta, ahí yo no, yo, 6 y es, 6, 12. Sí, eliminaríamos como 12 minutos, un cuarto de hora casi. Y podemos no, eliminar. mejor reduzcan el tiempo de exposición. Las preguntas son lo mejor. Ya. Deja las preguntas. Entonces que se conecte y le decimos para reducir a 10 minutos la exposición y la refutación sería, pues, ¿qué será? 7 minutos. No, 10 también. 10 porque tienes 10. Que sea 10, no sé. Ustedes, ¿no? El debate, pero Sí, está serían bien. 10 y 10 de refutación, 10 pero 4 preguntas estaría bien. Sí, O 3 y van a tener careo de todas maneras, ¿no? ahí está. Sí, está Car- establecido que sí.
Un careo. Ujú. Saludos, Beder, ¿cómo estás? Saludos. Oye, ¿va a ser con cámara o no? ¿O sin cámara? No sé, como quieras, yo no estoy con un polo con hueco, así que no sé si quieres por mí no tengo problema. Con cámara, pero pon tu cámara ahí. Con cámara. Con cámara. Ya aguanta un ratito ya. Vamos a ver cómo modifico acá. Sin cámara no se ve. No se ven las expresiones. Acá está. Bendiciones a todos, bienvenidos, todos los que están llegando. Espérate. Con cámara. Normal, dice. ¿Mi internet se ve bien o no? ¿Se paraliza algo, no? Bien, se ve bien. ¿Cómo es esto de acá? Aguanta. Creo que se ve mejor ahí. Mm, mm. Saludos, amiguito, ¿cómo estás? Un ratito, ya voy a volver. Acá está. Buenas noches, hermana Lorena. Dios le bendiga. Felipe, Pablo, Rachel, José Gómez, todos los que andan por ahí. Dios les bendiga a todos. Está maquillando, dice. Ya. José, Dios te bendiga, Acá José. tu- Veo que la Mona Lisa me hace ojitos, ¿qué? A ver, ¿dónde está el grupo? Los manchos es tu nombre o es Mi nombre es es así Omar. como un Omar. Los manchos qué es un grupo, ¿no? Beder, una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Hay alguna incomodidad con que se reduzca algo? Porque sí, estamos viendo que va a ser un poquito largo. ¿Cómo lo ves tú? Ya normal, argumentación puede ser 10 por 10. 10-10. Y el tema de la conclusión creo que lo podemos eliminar para hacer una despedida. ¿Está bien? Ya. Dale. Hola, Steven. Se puede poner título. No se puede poner stickers. ¿Qué pasa, gente? No. Para comenzar una vez. Ya, dale. Comenzamos. No, ¿Ya? no ¿Están se pone listos? cámara. ¿No me ves ahí? Hola. No ¿No la me, veo. ¿Sí me ves? ¿No me ves? Hola, aquí. Ah, Un se ve así cuadrito como nada un más. puntito chiquitito. Ajá. Pero tiene que ser completo, pe. Completo. ¿Eso como para qué? Claro, pe, toda la pantalla, pe. Que no me he cambiado, amiguito. Bueno, espérate un ratito, ¿sí? Vamos a quitar esto. ¿Qué dice la gente aquí? Compartirles. Ok. Se puso. Ya. Listo. ¿Quién comienza? Como quieras. Moderador. Empieza tú.
Ok. Saludos, pastor. Manchos, comenzamos. Sí. Bueno, voy a estar moderando este debate. Mi nombre es Omar Suástegui y bueno, ya saben las reglas, no falacias ad hominem, sino a la ataques a la doctrina, ¿verdad? El tiempo va a ser de, bueno, el tema es, ¿puede un nacido de nuevo perder su salvación? Ese es el tema. Va a ser 2 minutos de presentación, ¿verdad? Una pregunta sin refutación. Después de la presentación va a ser una pregunta sin refutación, ¿ok? Solamente con respuesta. 15 de exposición, 10 de refutación, 4 preguntas. Van a ser 15, ¿no? Dijeron que van a ser, perdón, 10 de exposición, ¿no? Se acortó. Déjenme borrar aquí. 10. Deme un segundo, voy a traer una hojita para... Sí, 4 preguntas con sus respectivas respuestas y refutaciones. Y después de estas, 7 minutos de careo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en eso? Ok, bueno. No se permiten falacias ad hominem, ya dije, ¿no? Se van a detectar falacias o preguntas de falsa dicotomía, ¿verdad? Que se ataque lo que sí se cree y no lo que no se cree, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Omar. Adelante, Gerardo, con tu presentación de 2 minutos. Gerardo. Sí, sí, claro que sí. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, mi nombre es Gerardo Ramírez, soy cristiano evangélico de corte bautista, peruano. Bueno, hoy día me toca defender la postura de que un regenerado no puede perder su salvación. Vamos a demostrar que el regenerado, en efecto, desde la Escritura no pierde su salvación. Mi contraparte va a tener que demostrar lo contrario, ¿no? Eso solamente. Ok, bueno, adelante. Entonces vamos rápido. Así. 22 segundos. Adelante, Beder, con tu Sí, presentación. ok. Buenas noches con todos. Yo voy a defender lo que dice la Escritura, ¿no? Que un creyente, a pesar de ser nacido de Dios, puede negar, puede caer de la gracia, puede apostatar y como implicación pierde su salvación, ¿no? Porque no hay ninguna persona que deje de creer y siga siendo salvo, ya que deja de cumplir esa condición para que sea salvo. Soy pentecostal, creo firmemente en las escrituras y creo firmemente en lo que dice la palabra, ¿no? Que se puede perder a alguien porque en Cristo murió, según Romanos capítulo 15. Amén. Ok, bueno, muy bien. 42 segundos. Bueno, vamos a pasar con la exposición de 10 minutos. Va a ser 10. Una pregunta inicial. Una pregunta inicial. Oh, la pregunta inicial, perdón, sí, sí, cierto. Pregunta inicial. Adelante con tu pregunta, Gerardo. Dale. Ver, escucha bien la pregunta, por favor. La perseverancia, según la cual tú señalas que es una de las formas, o sea, tú no crees que es solamente la fe, sino que es la fe más la perseverancia el medio para alcanzar la salvación. Te pregunto, ¿la perseverancia es simplemente la evidencia de que Dios ya salvó al creyente o es una condición indispensable para que el creyente sea salvo? Adelante, Yo Beder, no creo tienes que 3 la... minutos. Tienes 3 minutos, te voy a poner el tiempo. 3 minutos para contestarla. Ahora, ¿puedes repetir la pregunta sin asumir lo que yo creo? O sea, trata de hacer la pregunta nomás. Ok, dale. La perseverancia es simplemente la evidencia de que Dios ya salvó al creyente o es una condición indispensable para que el creyente sea salvo. Los dos. Sabiendo que la salvación no solamente se ve como un acto pasado, sino como un acto futuro. ¿Sí? Tu tiempo. Adelante. 3 minutos Ok, tienes. los dos. O sea, repito, los dos. Porque la salvación no solamente se ve como un acto pasado,
¿sí? Yo persevero porque fui salvo, fui justificado por la fe, según Romanos 5:1, pero, ¿sí? Hay una salvación futura, la cual menciona el libro de Pedro, ¿no? Que es, seremos completamente salvos de la influencia del pecado, ¿no? La salvación no solamente se ve como un acto pasado, sino como un acto presente y también futuro, ¿sí? Y es condicionada a la fe. Y no somos salvos por fe y perseverancia, sino somos salvos por la fe. La perseverancia es el fruto de la fe que tenemos, ¿no? Esa sería mi respuesta. Ok. 53 segundos. Okay. Adelante, Beder, con tu pregunta. Ok, mi pregunta es, ¿puede alguien estar en Cristo sin ser salvo? Adelante con tu respuesta, Gerardo. Estar en Cristo sin ser salvo. No, yo creo que los que están en Cristo son salvos. Ok. ¿Es todo? Ok, muy bien. Vamos a comenzar ahora con el tiempo de 10 minutos de exposición de parte de Gerardo. Muy bien, Gerardo, cuando estés listo, te pongo el tiempo, está en ceros el cronómetro. Gracias. Adelante. Estoy listo. Bueno, primero Adelante. vamos a demostrar que la regeneración, que es de lo que estamos hablando acá, un nuevo nacido, una persona nacida de nuevo, ha sido regenerada por el obrar del Espíritu Santo. Eso es lo que nos muestra la Escritura, eso es lo que creemos, eso es lo que declaramos, eso es lo que confesamos, ¿no? Que el nacido de nuevo ha nacido de nuevo a causa de una operación realizada por el Espíritu Santo. La misma Biblia señala en Juan 1:12 que los que son nacidos de Dios no son nacidos por voluntad humana, sino que son nacidos por voluntad del Señor. Juan 3:5-8 dice, el que no naciere del Espíritu. Jesús está hablando con Nicodemo y Jesús le explica a Nicodemo que si no nace del agua y del Espíritu, no verá el reino de los cielos. Vemos en Tito 3:5 que dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta renovación y este lavamiento y regeneración es una operación que da el Espíritu Santo, de nuevo. Es una operación que hace Dios, no la hace el hombre, ¿sí? Ezequiel 36, 26 y 27 dice, les daré un nuevo corazón, pondré en ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Ojo, el que comienza la obra, la perfecciona. ¿Ok? Primera de Pedro 1:5 dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Judas 1:24 dice aquel que es poderoso para guardarles sin caída. Les voy a demostrar que la glorificación está garantizada por Dios. Recordemos que la escritura en Romanos también nos dice que a los que conoció, a estos justificó, a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos santificó, a los que santificó, a estos glorificó. ¿Sí? Vamos a tocar ese tema también. Ahora, dice aquí, en Romanos 8:30 dice, a los que justificó, a estos también glorificó. En este caso, mi contraparte va a tener que demostrar que el texto no dice como dice, a los que justificó, a estos también glorificó, sino que él me va a tener que demostrar que Pablo se equivocó allí y el texto debería decir, a los que justificó, algunos glorificó. A otros no los glorificó porque esos otros se perdieron, porque apostataron, porque pecaron, porque cayeron de la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Él me tiene que demostrar que ahí Pablo se confundió, se equivocó. Ahí vemos una cadena, ¿sí? Una cadena irrompible. Él me tiene que demostrar que ese texto es falso o que ahí a ese texto le falta algo que no dice y que Beder nos va a demostrar hoy día qué debió haber dicho Pablo en ese texto. 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, el cual también les confirmará hasta el fin. Fiel es Dios. ¿Quién nos confirmará hasta el fin? Dios, ¿verdad? O dice que nosotros nos confirmaremos a nosotros mismos por nuestra perseverancia. Eso no dice el texto. Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Justo Beder ahorita acaba de hablar referente a esto, ¿no? Que en Pedro nos señala, bueno, no es una refutación, sino que estoy utilizando parte de mi tiempo. Pedro nos habla sobre el tema de la glorificación. Estamos completamente de acuerdo. Eso quita
que ¿eso es acaso muestra de que el creyente pierde su salvación? No, eso es muestra de que el creyente peca. ¿Y por qué peca? Porque aún está en la carne, ¿sí? Esta misma lucha la demuestra el apóstol Pablo cuando habla de sí mismo diciendo que hace lo que no quiere y lo que quiere eso no hace. Y que ve una ley que hay en sus miembros, la ley de la carne. Vamos a continuar. La escritura nos presenta una línea ininterrumpida, ¿no? Dios elige, Dios llama, Dios regenera, Dios concede la fe, Dios justifica, Dios santifica, Dios preserva y Dios glorifica. Vedder nos va a tener que demostrar en esta noche que Dios llama, pero a algunos de esos que Él llama no los va a regenerar. Y a esos que ya regeneró, Dios luego no les va a permitir ser justificados o santificados y glorificados. También nos va a tener que demostrar que el creyente por sí mismo tiene más poder que Dios y ahora lo vamos a desarrollar. Si la salvación depende meramente de Dios, como lo acabo de demostrar con los textos que acabo de dar, no puede originarse en el hombre. Si depende de Dios en el proceso, no puede ser sostenida por el hombre. Y si depende de Dios al final, como lo acabamos de demostrar con los textos bíblicos, no puede perderse a causa de la voluntad humana. Vedder me va a tener que demostrar que lo que yo acabo de plantear es falso, que la salvación no depende de Dios, sino que depende del hombre, que también depende del hombre el proceso y que también depende del hombre el final. Si él no puede demostrar que la salvación depende en el inicio del hombre, en el intermedio, en el proceso del hombre o en el final del hombre, entonces no va a poder refutar mi postura. Ahora, si Vedder niega lo que yo acabo de plantear, está fragmentando la obra de Dios. Él va a devolver parte de la salvación al esfuerzo humano. Recuerden, la postura de mi amigo es que el hombre, aparte de la fe, necesita perseverar para alcanzar la salvación. Ahora, ¿qué implica perseverar? Perseverar implica vivir haciendo la obra de Dios, a menos que él lo niegue. Él me va a tener que decir, no, perseverar no es vivir haciendo la voluntad de Dios. No se refiere a obras. Él me va a tener que demostrar que la perseverancia no implica obras. Si él está de acuerdo conmigo en que la perseverancia implica una forma de vida y esa forma de vida implican obras, entonces él habrá caído en una postura soteriológica muy parecida a la del catolicismo romano. Recuerden, el catolicismo romano enseña que tú eres salvo por fe más obras. Muy bien, Vedder, 10 puntos para ti. Continuamos. El planteamiento de la postura de Vedder, ¿no? En el fondo, la postura de mi contraparte afirma que la voluntad del creyente, él dice, no, seguir creyendo o no, es lo que determina el resultado final del creyente, ¿no? Él afirma que la conducta del creyente, el perseverar en las obras o no, está condicionando la permanencia en el estado salvífico. Esa es la postura que él va a defender, que la voluntad del hombre y que la conducta del hombre es aquello que persevera y condiciona la permanencia en ese estado salvífico. Él lo acaba de plantear al principio, ¿no? Dice, bueno, cuando se habla de salvación, no se habla solamente de salvación futura, sino también se habla de salvación pasada. Bueno, y vamos a ver si lo que él ha dicho es correcto, luego le vamos a hacer unas preguntas para ver si el texto que utilizó está bien usado o no. Continuamos. Si la salvación puede perderse por falta de voluntad o por fallas en la conducta, entonces depende meramente del hombre conservarla. Romanos 9:16 dice explícitamente que no depende ni del que quiere ni del que corre. Recuerda, Vedder, ese querer implica voluntad, ese correr implica la acción. La voluntad y la acción, ¿de quién dependen según Romanos 9:16? De Dios, no depende del hombre. Tienes que demostrarme que ahí Pablo también se equivoca, que Pablo se confundió, que Pablo está equivocado y eso no depende de Dios, sino que depende meramente del hombre. Si me lo demuestras, si me sacas un texto donde dice que no depende de Dios, sino que depende del hombre, tu postura habrá sido correcta. Pero si tú no puedes demostrarme que lo que dice Pablo en Romanos 9:16 es falso, entonces tu postura es completamente falsa. Porque acá Pablo claramente está hablando de la voluntad, el que quiere, y del hacer, de la acción, el que corre. Me quedan 2 minutos. Wow. Bueno, dice, sino que depende de Dios que tiene misericordia. Encima añade Pablo que esto depende de Dios por la misericordia de Dios.
Ahora, por lo tanto, hacer depender la salvación de la perseverancia humana como causa final es contradecir directamente, ¿sí?, el principio apostólico de que toda la obra salvadora descansa exclusivamente en Dios. Vedder va a tener que demostrarnos que en estos textos o Pablo se confundió, o Pablo se equivocó, o Pablo no tiene la más mínima idea de lo que está hablando. Ahora, la perseverancia es resultado de la salvación, no es su causa, Vedder. Tú me tienes que demostrar que a causa de la perseverancia somos salvos, porque eso es lo que tú vienes a defender el día de hoy. Yo no creo eso. La obra es evidencia, no es un fundamento de la salvación, te lo pregunté en principio. Ahora, tú me tienes que demostrar lo contrario, que las obras son el fundamento de tu salvación. ¿Con qué texto lo harás? No tengo la más mínima idea. La voluntad transformada es producto de que Dios se da en la Dios que se da en la regeneración no es una garantía autónoma, y podemos comprobarlo con Pablo, que señala que ahora quiere hacer la voluntad de Dios, pero sus miembros le hacen hacer aquello que no quiere. Eso lo vemos claro en el apóstol Pablo. Él señala, dice que él quiere hacer algo, pero lo que quiere hacer, eso no hace, sino que termina haciendo lo que él no quiere. Tú me vas a tener que demostrar por qué también en las cartas de Juan habla: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, tenemos abogado en Cristo, ¿no? En el Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué Juan está hablando de que tenemos abogados si es que nosotros no tenemos la capacidad de pecar? Nosotros tenemos capacidad de pecar. Vedder no lo va a poder negar. Wow, me quedan segundos. Vedder no va a poder negar esa capacidad. Y el texto que utiliza Vedder, luego vamos a demostrar que justamente nos está hablando de la redención de nuestro cuerpo, no de la pérdida de salvación ni de la adquisición de salvación para vida eterna que se da por medio del Espíritu Santo. Adelante. ¿Tiempo? Ok. ¿Empiezo? Sí, Ok. vamos a pasar con el tiempo de exposición de Vedder. Tenía apagado el micrófono. Cuando esté listo, Vedder, perdón. Sí, vamos a defender lo que dice la escritura. ¿Sí? Por ejemplo, voy a leerte textos que quizás después de uno de esos textos te haga preguntas. Y me gustó lo que dijiste, que alguien que está en Cristo es salvo. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice así: de Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este texto claramente menciona que habían algunos que se han desligado y habían algunos que habían caído de la gracia. En el contexto, cuando habla de gracia, no se refiere a congregación, ni un número de profesantes o aquellos que estaban ocupando simplemente la silla. En el contexto de Gálatas habla de la gracia de Cristo, y de la gracia de Cristo ellos habían caído. En tu refutación me vas a demostrar que estos hijos de Dios, que al estar en la gracia de Cristo, al estar en Cristo y al haber caído, siguen siendo salvos. Eso vas a demostrarme en tu refutación, ya que tú crees que aquel que está en Cristo es salvo, y el que cae de la gracia, por implicación, vas a tener que demostrar que sigue siendo salvo. Romanos capítulo 11, versículo 22 al 20 dice así: bien, por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Pablo le habla a gentiles que habían creído en Cristo, y le dice también: no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, refiriéndose a Israel, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, ¿sí? Cayeron, dice, ¿no? ¿Por qué cayeron? Por su incredulidad. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿A quién va a cortar el Señor? Pues aquel que no permanece en la bondad. ¿Sí? ¿A quién va a cortar el Señor según el texto? Aquel que no permanece en la bondad. En tu refutación vas a tener que demostrar que Dios no corta, a pesar de que nosotros dejemos de permanecer en esa bondad. Espero que aborde los textos, ¿no? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19 dice así: le viene hablando a Timoteo, en el verso 18:
al verdadero hijo en la fe, al que está en la fe, y le dice así: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron o se perdieron, porque ese es el sentido, es el sentido sintáctico que Pablo quiere hablar aquí, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, o sea, se perdieron esa fe, usa la figura literaria de naufragar, de perder un barco en alta mar, ¿sí? Ahora dice, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice así también: hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y ahí va, negarán al Señor que los rescató. O sea, estos habían sido rescatados por Dios, pero ¿qué estaban haciendo después? Estaban negando al Señor, y al negar al Señor se convirtieron en falsos maestros, ¿sí? El texto no dice que jamás o que nunca fueron rescatados, sino el texto dice que sí fueron rescatados. Entiendo que ahí está en un tiempo aoristo, ¿no? O sea, que habla de una acción que ya había sido efectuada, fueron rescatados. Y estos que fueron rescatados, repito, estaban negando a su Señor. Me vas a tener que demostrar que estos que habían sido rescatados y estaban negando a su Señor, seguían siendo salvos. ¿Ok? Eso es lo que me vas a tener que demostrar. Y esta palabra rescatados se usa para hablar en Corintios para redimidos, para salvos, y en Apocalipsis para salvos también. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 3, hablándole a creyentes, a cristianos, le dice así: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Mas si por el Espíritu, ese espíritu que tenemos, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Claramente el texto dice que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir, pero tú crees que un creyente no puede morir espiritualmente. Pero el texto acá dice que sí. Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, incluye el escritor, dice: si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gobierno de la esperanza. Acá hay una condición que la persona está cumpliendo para ser casa de Cristo, o para ser hasta el fin casa de Cristo, es retener firme hasta el fin la confianza. Hebreos capítulo 3, en el mismo contexto, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Acá el escritor de Hebreos está exhortando, se llama un subjuntivo exhortativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir acá? Que le está diciendo que no haya en su corazón, hermanos, esa incredulidad, porque esa incredulidad los va a llevar a apostatar. No habla de una mera hipótesis, sino una realidad. No creo que el escritor ande con hipótesis mintiendo a la gente, ¿no? ¿Qué más? 2 Timoteo 2:12, el apóstol Pablo dice: si le negaremos, él nos negará. Está en un modo subjuntivo, está en un modo indicativo, ¿no? ¿Qué es el modo indicativo en el verbo griego? Habla de algo cierto, de algo verdadero que va a pasar, que si nosotros le negamos, él también nos negará. Y si fuéramos infieles, él permanece fiel. Dios permanece fiel. Le detuve el tiempo en 6:15. Se fue. No creo. Ok, te detuve el tiempo en 6:15. Te voy a dar otro minuto, ¿ok? Sí. Cuando estés listo, te voy a dar No, disculpa. 11 minutos. ¿Cómo cuánto falta? Llevas 6 minutos, 15 segundos. Te voy a dar otro minuto más, ¿ok? Vas a tener 11 minutos. Dale. 2 Timoteo 2:12 dice: si le negaremos, él nos negará. Ese verbo negar, esa palabra negar ahí, ¿sí? Está un modo indicativo. ¿Qué nos quiere decir el modo indicativo en griego? Que es algo cierto, que va a pasar. Cuando le neguemos, él nos va a negar. 1 Juan capítulo 3, versículo 15 dice así: todo aquel está hablando de un grupo. ¿Y quién es ese grupo? Los hermanos.
todo aquel hermano que aborrece, ¿sí?, a su prójimo es homicida. O sea, ahí lo llama homicida, a pesar de que ese hermano lo llama homicida, ¿sí? O sea, comete el pecado de aborrecer y lo llama homicida. Y sabéis que ningún homicida, dice el texto, tiene vida eterna, permanente en él, o sea que la vida estaba en él. Pero al aborrecer a su hermano y convertirse en un homicida, deja de permanecer, o sea, esa vida eterna ya no es permanente en él, ¿sí? Se corta, es lo que literalmente dice el versículo. Hasta ahí lo quiero dejar, hermano, ¿sí? Yo sé que son varios textos para que él pueda abordarlos. Vamos a ver Ok, cómo va. muy bien. Ah, bueno, 7 minutos. Ok, adelante. Viene el tiempo de refutación. Bendiciones a todos, saludos a todos. Adelante, Gerardo, cuando estés listo con tu refutación. Micrófono apagado tienes. Ok, solamente quería recordarle a Beder que él tenía que demostrar con textos bíblicos que un regenerado pierde su salvación, no que se utiliza términos de naufragar, o sea, Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Ahorita en el tiempo de refutación puedes hacer eso, ¿ok? ¿Ok? Para ser parejos aquí. Cuando tú tengas el tiempo, el tema es, repito el tema, es, ¿verdad? Si un regenerado o un nacido de nuevo puede perder su salvación. Ese es el tema. Apéguense al tema, por favor. Adelante, claro. Gerardo. Se suponía que Beder iba a demostrar con algún texto bíblico que un regenerado perdía su salvación. No ha mostrado ningún texto bíblico, solamente puros textos fuera de su contexto, donde él infiere que ahí se está hablando de que, yo entiendo que acaba de perder su salvación. ¿Has leído algún texto bíblico que te señale que un regenerado pierde su salvación? ¿O has leído textos bíblicos que señalan que personas que conocieron, que escucharon, se pueden apartar? ¿Eso habla de regenerados, Beder? Recuerda, el título es muy claro. Un regenerado, un nacido de nuevo, ¿puede perder su salvación? No has hecho absolutamente nada, has perdido el tiempo. Primero, con el tema de Gálatas, te recuerdo que en Gálatas, cuando estás leyendo ese texto, tienes que ver el contexto. El contexto son los judaizantes y los de la circuncisión. Recuerda que la circuncisión está establecida en la ley. Y el texto dice que los que se justifican por la ley, de la gracia, ¿qué? Han caído. Pero la pregunta para Beder es, ¿quién se justifica por la ley? ¿Alguien que ha entendido el mensaje del evangelio de salvación? ¿Por gracia? No, amiguito Beder. Si tú no has entendido el mensaje del evangelio, que es por gracia, que es la salvación es por gracia, por medio de la fe, entonces vas a seguir buscando justificarte por las obras de la ley. Y ese texto lo que hace es refutar tu postura, porque tu postura señala que la salvación es por fe más la perseverancia. La perseverancia implica obras. Quiero que en tu refutación me demuestres que la perseverancia no implica obras. Si me demuestras que la perseverancia no implica obras, entonces habrás terminado con tu propia postura y habrás salido en favor de la mía. Quiero que me demuestres que la perseverancia no implica obras, ¿sí? Si la perseverancia sí implica obras, estás cayendo en lo mismo que Pablo está juzgando en Gálatas. Y dice que aquellos que se justifican por las obras han caído de la gracia. Por eso tú estás igual que ellos, has caído de la gracia. Porque tú estás asumiendo que la gracia de Dios no es suficiente para que tú te salves, sino que necesitas fe más obras, más perseverancia, más una vida, no sé, como tú la piensas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, en Pedro, cuando él lee 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, dice, mira, acá los compró. El texto dice, ¿no? Tengo acá el interlineal y quiero mostrarlo en pantalla, pero no sé cómo. Mira lo que dice acá. Habiendo comprado, Beder, puedes leer, ¿no? Que él pagó, implica que son regenerados. Beder, de nuevo, tienes que demostrarme que el texto dice que son regenerados. El debate es, ¿un regenerado se puede perder? Me tienes que demostrar que allí hay regenerados.
Si Cristo hizo un pago, si ese pago es por todo el mundo, dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si el pago que Cristo hizo por ellos no es aceptado, entonces ellos van a ser renacidos, ¿verdad? ¿Son renacidos para ti? Sí, cierto, ¿no? ¿Tú crees que alguien que no ha aceptado el mensaje del Evangelio, el pago de Jesucristo en la cruz del Calvario, tú crees que él sí puede ser renacido, ¿cierto? Bueno, no entiendo de dónde sacas eso. Luego me sale con qué. Dice, los que cayeron por su incredulidad. Ah, entonces para ti, un incrédulo es un renacido, ¿verdad? Miren el texto que me utiliza. Él mismo dice, los que cayeron por su incredulidad. Y él todavía se pregunta, por su incredulidad. Te pregunto, Beder, ¿un creyente puede ser incrédulo, Beder? ¿Un creyente puede ser incrédulo? O sea, no te das cuenta ni lo que estás leyendo. Los que cayeron por su incredulidad. El mismo texto te está diciendo que caen porque son incrédulos y tú asumes que son renacidos, que son regenerados. ¿De dónde sacas eso? ¿Quién te lo enseñó? No sé en qué iglesia te estás instruyendo. Ahora dice, Dios no corta a pesar de que estamos en la bondad. Dijiste, manteniendo la fe y la buena conciencia de los que desecharon algunos. Dice, si lo negamos, Él nos negará. Te pregunto, Beder, ¿Jesús negó a Pedro? Me vas a tener que decir que sí, ¿verdad? Jesús negó a Pedro, ¿verdad? ¿Pedro negó a Jesús? Ah, sí, ¿verdad? 3 veces. Te pregunto, ¿Jesús negó a Pedro? ¿Pedro perdió su salvación? Yo creo que lo mejor que podías haber hecho es ir con el tema de la apostasía, porque ahí alguien te hubiera creído aunque sea un poquito. Pero como ni siquiera has querido tocar el tema de la apostasía, porque sabes que temprano no pudiste tampoco con ese tema, entonces no vas a poder sacar adelante el debate. Recuerda, yo te he demostrado en el principio que la regeneración depende de la operación del Espíritu Santo. La permanencia depende de Dios y la etapa final depende de Dios. Tú me tienes que demostrar que yo estoy equivocado, que el inicio de la regeneración depende del hombre, que la permanencia depende del hombre y que la etapa final, el alcanzar la salvación, depende del hombre. Si no lo demuestras, entonces habrás demostrado, no habrás podido sacar adelante tu postura, ¿sí? ¿Qué más dijo Beder? A ver, ¿qué otra cosa más dijo Beder? Había otro texto que no lo pude apuntar. Romanos, Gálatas fuera de contexto. Acá tenía también. Timoteo, ¿verdad? Dice, naufragaron en cuanto a la fe. Naufragaron de... El texto no dice naufragar de la salvación, Beder. ¿Por qué asumes que naufragar es perder tu salvación? ¿Quién te lo enseñó? ¿De dónde sacas eso? ¿Me puedes demostrar que el texto está hablando de perder su salvación? No lo vas a poder hacer. Ahí está hablando de la profesión de fe que quedó destruida. Pablo está mencionando a Himeneo y Alejandro, a quienes entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si el objetivo es que aprendan, entonces la disciplina tiene un propósito correctivo, no necesariamente una declaración de condenación eterna. Entonces, ¿por qué si ellos ya habían blasfemado, por qué Pablo no dijo, bueno, como se alejaron ya perdieron su salvación? No, lo que Pablo está haciendo es buscar la corrección en Himeneo y Alejandro. Tú me tienes que demostrar que no, que Pablo estaba diciendo que ya habían perdido su salvación. Demuéstralo, Beder. Voy a seguir esperando, ¿sí? En tu refutación, quiero que consideres este punto. Quiero que me demuestres que ellos ya estaban perdidos, que lo que estaba haciendo Pablo no era una corrección, ¿sí? Lo de Pedro ya te lo refuté. Negar a Cristo que los rescató. Está hablando de que Cristo pagó por ellos y no necesariamente se sigue de que Cristo haya pagado por ellos y ellos hayan aceptado ese pago. Porque por algo son falsos maestros, porque nunca fueron renacidos por el Espíritu Santo. Ahora, tienes que demostrarme lo contrario. Beder, el tema es, ¿un regenerado puede perder su salvación? Tú tienes que demostrar que sí. Hasta el momento no has hecho absolutamente nada, están haciéndome perder el tiempo. ¿Qué más? ¿Qué otro problema tuviste? Todas las advertencias, los textos donde se hablan de advertencias, ¿implican necesariamente pérdida de salvación? No, Beder. No necesariamente, eso se llama falacia non sequitur. Tú tienes que demostrar que la advertencia necesariamente está implicando una pérdida de salvación. Te dije, antes de empezar el debate, si no sabes de identificar falacias, entonces ¿cómo sabes que estás razonando de manera correcta? Si no conoces de falacias, puede que tu forma de razonar esté errada en muchas formas.
Entonces, por favor, concéntrate en darme algo que sea concreto y contundente. Muéstrame, mira Gerardo, acá dice que estos regenerados perdieron su salvación. Listo, perdiste el debate, ya está. No vas a poder hacerlo, porque no hay ningún texto que hable de esa manera. No existe ningún texto que diga que un regenerado puede perder su salvación. Me lo tienes que demostrar ahora. Y luego te lo voy a demostrar con las preguntas, ¿sí? Bueno, ahora, ¿estos textos enseñan que un creyente regenerado pierde la salvación? No. Estos textos enseñan que un creyente regenerado o mencionan que un nacido de nuevo ha perdido su salvación. Tampoco. Son puras inferencias de Vedder. Él está entendiendo en Gálatas, mira, acá dice que cayeron de la gracia. Entonces si cayeron de la gracia, ellos ya eran regenerados. No, está hablando de la gente como tú que busca justificarse por las obras. Y las obras están ligadas a lo que tú haces, ¿no? A lo que tú practicas, que en este caso es hablar sobre la perseverancia, ¿no? Sobre la forma de vida. No estoy usando por si acaso falacia dominen, solamente estoy hablando de tu postura. No te conozco. En ese sentido, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque quiero de una vez pasar a las preguntas. Ok, ahí está, pues. Sí, 10 minutos ya. Así no. Moderador, tu audio está apagado. Tu audio. ¿Empieza o no empieza? Sí, ya comience. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, gracias. Ok, adelante, cuando esté listo. Ok, él dijo cosas que piensa que yo creo, ¿no? La regeneración es de Dios, el creer es del hombre, ¿sí? La regeneración es de Dios, Dios regenera, la salvación es de Dios, el que cree es el hombre. No hay ningún texto que diga que Dios hace creer al hombre o obliga al hombre para que el hombre se salve, ¿sí? Eso no hay ningún texto, tampoco lo he demostrado. En Romanos, tú dijiste que todo llamado va a ser salvo. Mateo capítulo 22 dice, por ejemplo, te lo leo, ahí habla de los llamados, dice que no. Habla de la parábola del rey, dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Si según tú todos los llamados son salvos, ¿por qué estos no quisieron venir? Ya te refutó Cristo, ya. Dice en verso 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados, venid. Mas ellos sin hacer caso, dice que lo llamaron y no hicieron caso, ¿sí? O sea, Cristo está refutando la herejía que estás defendiendo en esta hora, ¿sí? Vale atacar al argumento, no a la persona. La herejía de salvo siempre es salvo, ¿sí? Usa Romanos capítulo 8 sacándolo de contexto. Cuando nunca Romanos capítulo 8 dice que todos los llamados van a ser salvos, simplemente habla de lo que Dios conoció. ¿Qué conoció Dios? A los que antes conoció también los predestinó, ¿sí? Y estos que predestinó los llamó, justificó y glorificó. Está hablando de lo que Dios conoció, no lo que Dios obligatoriamente hace sobre las personas, ya que no todo llamado llega a ser salvo, como dice claramente Jesús en Mateo capítulo 22. Ahora tú me dices, sí, todo llamado llega a ser salvo y va a ser glorificado, pero Oseas estaría contradiciendo tu doctrina herética, ¿sí? ¿Qué dice Oseas capítulo 11, versículo 2? Mas cuanto yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. O sea, Oseas no era calvinista, Oseas no creía como tú. Oseas era un hereje, ¿no? Oseas creía que la salvación era por obras, no. Claramente Oseas dice acá, cuanto más yo lo llamaba, refiriéndose a Israel, tanto más se alejaba. Pero en tu doctrina tendría que decir así, cuanto más yo lo llamaba, tanto más yo lo salvaba. O ellos venían a mí irresistiblemente, ¿no? Pero eso no dice el texto. El texto claramente a ti te está recontrarrefutando. Y ¿qué más dice acá? Leíste un texto que dice que Dios nos confirmará hasta el fin. Correcto, pero ¿Dios confirma hasta el fin a quiénes? ¿A los apóstatas?
No, a los creyentes, ¿sí? A los que se mantienen creyendo. A eso los confirma hasta el fin. Y leíste un texto también que te refuta, que Dios nos guarda mediante ¿qué? Mediante la fe. Esto quiere decir que si no está el medio, Dios no te puede guardar, porque Dios te guarda mediante la fe, según lo dice el, el apóstol Pedro. Sigamos leyendo. Leíste un texto de Romanos capítulo 9, versículo 15, pero mira qué texto más sacado de contexto, ¿no? Romanos 9, 15 dice así, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el 16 dice, así que no depende el que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Parece que tú lo lees así que no depende de aquel que cree o de aquel que persevera, sino del que Dios quiere salvar. Pero eso no dice el texto, ¿sí? El texto le está hablando o Pablo está hablando con los judíos, ¿sí? Que ellos solamente querían ser salvos por las obras de la ley. Pero Pablo le dice así, ¿no? Que no depende de lo que ellos quieren, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Romanos capítulo 11, versículo 32, nos dice claramente de quién Dios quiere tener misericordia. Y claramente dice que Dios quiere tener misericordia de todos. Voy a leer el texto, ¿ya? Romanos capítulo 11, verso 32, dice, para tener misericordia de todos. ¿Sí? O sea, la salvación no solamente era para Israel, lo que está argumentando Pablo, sino que la salvación iba a ser para todos. ¿Sí? No depende de lo que ellos quieren, sino de lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tener misericordia de todos. Eso es lo que está diciendo el texto en su contexto. ¿Sí? No está diciendo que la salvación es para algunos o solamente algunos irresistiblemente se van a salvarse. Ahora, ¿qué más mencionaste por acá? Disculpa un ratito, no sé si puedes parar ahí. No. No vale interrumpir, no vale interrumpir. Solamente para que estés en el tema, porque nadie habla de gracia y resistencia. No vale interrumpir. No, pero para que tú Tú lo refutas en su tiempo. Tú lo refutas en su tiempo. Adelante. Te paré el tiempo, ¿eh? No interrumpa. Déjalo que él. Yo sé que le está doliendo, pero bueno. Después tocó el texto de Romanos capítulo 8, ¿no? Romanos capítulo 8. Voy a leerlo acá que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció. ¿De qué está hablando Pablo acá? ¿De que la salvación no se puede perder? ¿O los que Dios conoció? El texto responde, a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y estos que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los textos no hablan de que la salvación no se puede perder. Hablan de lo que Dios conoció. ¿Y qué conoció Dios? ¿Sí? Que estos llamados, solamente algunos llamados, ¿sí? Porque Dios llama a todos, algunos llamados respondieron a ese llamado, ¿sí? Respondieron a ese llamado. Y estos que fueron llamados cumplieron ciertas condiciones. ¿Sí? Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 17, que dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto se llama una oración condicional, ¿sí? ¿Sí? Estos tienen que padecer con Él para que juntamente con Él sean glorificados. La pregunta sería, si no padecen juntamente con Él estos salvos, ¿van a ser glorificados? Y de repente va a ser una de mis preguntas que te voy a hacer y espero que la respondas. ¿Sí? Voy a ver si tengo algo más que refutar. No. Ahí lo dejo, moderador. Muy bien, gracias. 7:26 del tiempo. Van rápido, qué bueno.
se acelera, ¿no? A las preguntas. Vamos a pasar ahora a las preguntas, al tiempo de preguntas. No se les olvide el tema, ¿ok? El tema es, y las preguntas que sean sobre el tema, ¿verdad? Una persona regenerada o nacida de nuevo puede perder su salvación. Que vayan basadas al tema, las preguntas, ¿verdad? No vamos a preguntar de la Virgen María porque no es el tema, ¿no? Adelante. ¿Tienes un minuto con tu primera pregunta? O, bueno, puedes formularla, no te voy a tomar el tiempo. Sí, ok. Adelante. Solamente voy a utilizar lo que acaba de decir Beder. Dice que el texto de Romanos 8:29 dice que algunos de aquellos que, mira, él lo acaba de leer, dice que algunos de los que predestinó, dice, él dijo, acaba de decir, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero que me demuestres en el texto dónde dice que algunos termina glorificando, porque aquí sí claramente está hablando de un proceso en el creyente. Quiero que me demuestres dónde dice algunos, porque tú lo acabas de mencionar. Moderador, Sí, dígame. la pregunta no va de acuerdo al tema. ¿Qué? A ver. Tienes que hacerle preguntas sobre el tema, sobre la pérdida de salvación. Si una persona, porque sí, yo sé lo que dijo, ¿verdad? Pero sí es de acuerdo al tema, ¿no? Aunque él tocó ese tema, eso lo tocó él, ¿verdad? Que no está conforme al tema. Entonces, él está admitiendo que eso que usó no está de acuerdo al tema. Entonces, hágale preguntas según el tema. Pero él acaba de mencionar Romanos 8:29 y 30, y él metió la palabra algunos. Le estoy preguntando en ese texto, porque ese texto señala un proceso en el creyente desde la predestinación hasta la glorificación, lo cual implica su salvación. Y quiero que él me demuestre dónde dice el texto la palabra algunos, porque él metió la palabra algunos, dijo algunos. Yo lo escuché y me reí. Entonces ahí ya reformuló su pregunta. Ahí acaba de reformular su pregunta sobre la salvación. Moderador, ¿me escuchas? Quisiera que me hagan la pregunta con respecto al tema de que un nacido de Dios no puede perder su salvación. Amigo, estamos hablando del tema y el texto bíblico que estoy utilizando para demostrar que la salvación se da desde el principio hasta el fin sin interrupción es Romanos 8:29 y 30. Lo que pasa es que dice, a los que conoció, a estos predestinó, ¿no? Y a los que predestinó también glorificó. Y él te está diciendo que si tú dijiste que alguno, entonces... Sí, pero el tema no es la glorificación, no es el llamado. El tema es si un nacido de Dios no puede perder su salvación. ¿Ok? O sea, a ver, el que se salió del tema fue tú, porque tú trajiste un texto que habla del llamado y de la glorificación. ¿Sí? No de que no puede perder su salvación. O sea, el que tiene que ir al tema eres tú. A ver. Déjame explicarle. Mira, el tema es la pérdida de salvación de una persona regenerada. Ajá. En el texto se muestra que hay un proceso en el creyente, dice, predestinado hasta la glorificación. Tú me tienes que demostrar, porque tú utilizaste el texto y le metiste la palabra algunos. Quiero que me demuestres dónde el texto dice que algunos, para hacer valer tu postura falsa, dijiste que acá dice algunos. Muéstrame dónde dice algunos. Brother, a ver. El tema es, tú pusiste el tema, tú lo pusiste. Amigo, el tema está en base de Dios no puede perder la salvación. A ver, tú para defender la basura de tu... Yo te sugiero, Gerardo, porque hay tela, ¿verdad? Entonces, puedes cambiar tu pregunta para que se acelere esto. Claro, puedes cambiarla. Sí, yo creo que puedes hacer otra pregunta. Ya, ok. Bueno, entonces vamos a hacer otra pregunta, ya que se corre de sus propias afirmaciones. Bueno. A ver, dice la escritura en Juan 10:29, que nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano del Padre. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eso me gusta. Dale.
Adelante con tu respuesta. Así dice el texto y yo lo creo. El texto dice claramente así. Voy a leerlo aquí. Juan 10:29 dice así. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de mi mano. Y yo y el Padre somos uno. Pero a quienes nadie lo puede arrebatar de su mano. Leemos el 27 que dice así. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué están haciendo estas ovejas? Están oyendo la voz. ¿Sí? ¿Y qué más están haciendo? La están siguiendo. Entonces dice, y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A los que oyen y a los que le siguen. Tú me tienes que demostrar que estas ovejas, aunque apostaten, aunque caigan de la gracia, aunque lleguen al Señor, Dios les sigue dando vida eterna y nadie las arrebatará de su mano. Ahora yo te voy a hacer una pregunta para que te contradiga lo que me has dicho ahora, ¿sí? Refutado. Ok. Tienes 3 minutos para tu refutación. Recuerden Espérame un ratito, el espérame un tema. ratito. ¿Ok? Sí, pero espérame un segundo, porque acá lo vamos a agarrar a mi amiguito Beda. Ay, ¿dónde está? Aquí lo había puesto a mí. Ay, Bedercito. Ah, Mancho, me gustaría que no se refiera a mí, ya, a la persona, que hable de los argumentos, ¿no? Bedercito, esa palabra Sí, ya me parece un poco ya salido del tema, ¿no? ok. sí, vamos a... Dale. Si no te refieras a él, Bueno. espérate. Bueno, entonces acabamos de escuchar de mi contraparte que ha dicho, ¿no? Él acaba de decir que allí los que le escuchan a Cristo son los que no se pierden. ¿El texto dice eso o es lo que él piensa en su mente del texto? Porque el texto no está presentando una oración condicional. ¿Acaso dice, si oyen mi voz y me siguen, no perecerán jamás? ¿Eso es lo que dice el texto Beder? ¿O el texto lo que está haciendo es una descripción del sujeto que es la oveja? ¿Hace una descripción o presenta una condicionante para que la oveja sea salva? Amigo, claramente tú estás interpretando mal el texto o no has ido al colegio. Quiero que me demuestres ahora gramaticalmente dónde encuentras la palabra sí, o dónde encuentras la palabra en caso de, o dónde encuentras la formación si encuentras estas expresiones que demuestran condicionantes, entonces tu postura es verdadera. Pero si me sales con la tontería de que en el griego el verbo es en un estado actual, dice, están oyendo, me están siguiendo, eso no necesariamente implica que es una condicional. Porque, por ejemplo, Beder, amigo mío, si yo te digo, un gato maulla, el hecho de que el gato deje de maullar, ¿cambia la identidad del gato? En tu razonamiento, sí. Tú vas a decir, bueno, si deja de maullar, entonces ya no es gato. ¿Acaso dice el texto que si la oveja deja de seguirlo, pierde su salvación, deja de ser oveja? El texto no dice eso, amigo. Tienes que, por favor, ponerte serio, ¿sí? Y buscar ahorita, quiero que me demuestres la condicional. Muéstrame la estructura que demuestra una condicionante en la oración del texto. Si no lo encuentras, tu postura es falsa y habrás quedado como un mentiroso. ¿Sí? Listo, ya está. Dale con tu pregunta. Muy bien. 2 minutos, 1 minuto 57. Adelante, Beder. Sí. Vamos a hacer la pregunta. San Juan capítulo 10, verso 12. Dice así. Mas el asalariado, que no es el pastor, dice que el asalariado no es el pastor. Literalmente lo dice. De quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas. O sea, el asalariado no es el pastor. Entonces, si el asalariado no es el pastor, ¿quién es el pastor? Dios, ¿ok? Dice, el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquí el pastor es Dios, no el asalariado, como dice el texto. Pregunta, dice el versículo que estas ovejas que son de Dios son arrebatadas por el lobo. San Juan capítulo 10, versículo 15. Vuelvo a leer el texto. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Según el texto, las ovejas que son de Dios son dispersadas, son arrebatadas, según el texto, ¿sí o no? Pregunta cerrada.
Según el versículo, ¿las ovejas son arrebatadas por el lobo y dispersadas? ¿Sí o no? Adelante con tu respuesta, Gerardo, Wow, cuando esté listo. qué pregunta para más difícil. Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo el texto, ¿sí? La respuesta es sí, son arrebatadas. Sí, ya, no tranquilo. Mira, vamos a seguir leyendo. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco, y te corrijo porque no es el verso 14, empieza desde el 12. Parece que no estás leyendo la Biblia, estás leyendo algo que te mandó alguien. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que son de este redil. Aquellas, escucha, Beder, también, escucha, Beder, se te va a borrar la sonrisa. También debo traer. También debo traer. O sea, ¿por qué utiliza la palabra también, Beder? ¿Sabes qué significa también debo traer? Que a las otras también las va a traer. Tú tienes que demostrarme, Beder, que esas ovejas ya se perdieron para siempre. ¿Dónde está el texto? ¿De dónde vas a sacar el texto donde diga, y esas ovejas nunca más el buen pastor las podrá traer? ¿Tienes un texto que diga eso para que tu postura sea verdadera? ¿O acaso el texto que te acabo de leer destruye completamente tu postura falsa? Claro que sí, amiguito. Dice, a estas también debo de traer. ¿Quiénes son las otras que debe de traer también? Las que se lleva el lobo, porque él es el buen pastor. Y dice en el verso anterior que él da su vida por las ovejas, Beder. Recuerda, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Me tienes que demostrar que Cristo es un mentiroso y que Cristo no da su vida por sus ovejas, que él va a dejar que el asalariado y el lobo hagan que la oveja se pierda para siempre. ¿Podrás hacerlo ahora en tu refutación? Voy a esperar. Y si no, vas a tener que borrar la palabra también del verso 16. ¿Sí? Aprende a leer la escritura. No te quedes en el verso 14, amiguito, sonriendo. Porque ahora se te borró la sonrisa. Dale. Ok, minuto 55. Adelante, Beder, con Sí. tu Eh, refutación. yo creo que debería concentrarse en el debate, ¿no? Eso de amiguitos, te borra la sonrisa, demuestran claramente el nervio, ¿no? Ahora, yo creo que acá el AI puede quedar aquí, ¿no? Porque ya entregó su postura, ya dijo que las ovejas pueden ser arrebatadas y dispersadas. Yo creo que este video yo lo voy a publicar, ¿sí? Este video lo voy a publicar. Muy bien, respondiste bien, ¿no? Las ovejas, según el texto, pueden ser arrebatadas y dispersadas, ¿sí? En el 27 dice que nadie las arrebata. Porque, ¿por qué? Él dice, ¿dónde está la oración condicional? Bueno, la oración condicional está en el contexto. San Juan capítulo 10, verso 9, dice así. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. ¿Qué está haciendo la persona? Entrando. Será salvo, tiempo futuro. Eso se llama una oración condicional implícita desde el griego. Bueno, sí que sabes un poquito de griego, ¿no? Ahí está la oración condicional en el contexto. Ahora, San Juan 10, 12 refuta la hipócrita herejía que tienes, que dice que las ovejas no pueden ser arrebatadas y no pueden ser dispersadas, cuando San Juan, Cristo mismo acá, te está recontra mega refutando. No sé qué más vas a querer preguntar en tu siguiente participación, estimado. Adelante. Muy bien. Esto se está poniendo bueno. Bendiciones a todos, saludos a todos, hermanos, bendiciones. Y sigue la pregunta de Gerardo. Adelante, Gerardo, con tu pregunta. Claro. Bueno, nuestro amigo acaba de utilizar el texto de Juan, capítulo 10, versículo 14, y quiero que él me demuestre, ¿no? A ver, perdón, un segundito, espérame un ratito, ¿sí? Ya. Lo que pasa es que bueno, ya dale, no importa. Ya. Mejor el texto de... ¿puedes repetirme, Beder, solamente el texto bíblico de la puerta? No puedes. Bueno, no hay problema. Sí. Dice él que el que entrare por la puerta será salvo, ¿verdad? Entonces quiero que me demuestre que un creyente puede entrar más de una vez por esa puerta.
Si no se puede, escúchame bien lo que te voy a decir. Si no me puedes demostrar que un creyente puede entrar más de una sola vez por esa puerta, recuerda, entonces está hablando de un solo evento y ese evento es el momento en que se crea y se da la regeneración. ¿Sí? Si tú me muestras que ese texto está hablando de más de una vez o que se puede entrar más de una vez por esa puerta, entonces habrás demostrado que la regeneración es... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, quiero que me muestre que un creyente puede entrar más de una vez por la puerta. Perfecto. Del texto que él utilizó. Perfecto. Ok. Adelante, ve con tu tiempo. Moderador, el tema es si un nacido de nuevo no pierde su salvación, no cuántas veces la recupera. Por favor, quisiera que él se centre en el tema. Esa pregunta sí está en el tema. Esa pregunta pues, te lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque el que entra por esa puerta automáticamente es salvo. Juan 10:9, ¿verdad? El que entra por esa puerta es automáticamente salvo. Entonces tú tienes que demostrarle que esa oveja puede entrar más de una vez. Esa es la pregunta. Sí está en el tema. Adelante. Pero a ver, el tema no es la regeneración de múltiples. El tema es si ese nacido de Dios pierde su salvación o no. Ese exactamente, es el tema. Porque si pierde su salvación, a ver, no. Si entra 2 veces es porque ha perdido la salvación y la ha recuperado. ¿Ves? Entonces, yo no estoy debatiendo contigo, te estoy diciendo, o sea, está en el tema. Sí, pero eso no es el tema. El tema es si el nacido de Dios pierde su salvación. Estamos hablando de un acto único. No estamos hablando de varias veces. Es un acto único. Entonces, esa es tu respuesta. Es una sola vez que entra. Es un acto único. ¿Esa es tu respuesta? Si esa es tu respuesta, te pongo el tiempo para que... A ver, el tema es si un nacido de Dios pierde su salvación o no. El tema no es si la pierde varias veces o si la pierde una vez. Entonces, exactamente. O sea, si la pierde que se pongan al tema. Ese es el tema. Porque si entra por la puerta... Voy a responder Adelante. A ver, voy a responder esa pregunta, ¿ok? Hazme tu pregunta para que el debate continúe, porque... repite la pregunta simple, no... Mira, Gerardo, no puedes estar argumentando en tu pregunta, ¿ok? Hácela simple. ¿Puede entrar por segunda vez a esa puerta o no sé cómo sea la pregunta? No me metan en problemas, amigo. Adelante. ¿Puedes demostrarme con la escritura que un creyente puede entrar más de una sola vez por esa puerta? Ahí está la pregunta. No lo puedo demostrar porque no lo he afirmado en ningún momento, ¿sí? Eso no fue mi argumento y por lo tanto el texto ni siquiera está diciendo cuántas veces entra, si entra una vez o si entra varias veces, ¿sí? Mi respuesta sería, el texto no afirma lo que tú me estás preguntando, ni siquiera la presupone. Esa sería mi respuesta. Ok, te quedan minutos, ¿Quieres seguir argumentando o ya no? No, o sea, no hay nada que argumentar porque el texto ni siquiera está tocando ese tema que está preguntando. Dale. Bueno, lo acaban de escuchar. El texto ni siquiera está hablando de regenerados, dice él. Imagínense, y él lo acaba de utilizar ese texto para señalar que aquel que no entrare por la puerta no será salvo. Entonces, le acabo de preguntar, ¿puedes demostrarme con la escritura que un creyente puede entrar más de una sola vez por esa puerta? Él me dice, no puedo. Yo no estoy hablando de eso. No sabe ni lo que está hablando. Amigo, tú me tienes que demostrar en esta noche que un regenerado pierde su salvación. Recuerda, tú traes la parte positiva, la postura positiva, yo la negativa. Si tú no me demostrabas que un creyente podía entrar más de una vez por esa puerta, ese texto que acabas de utilizar está hablando de un solo evento. Y ese evento es en el momento en que el creyente decide aceptar el mensaje del evangelio y creer, y el Espíritu Santo opera para la regeneración. Ya te lo compartí en la primera parte de mi exposición. La regeneración es una operación del Espíritu Santo, se da una sola vez, y esto es lo que nos hace pasar de muerte a vida. Esa vida es eterna.
me tienes que demostrar que esa vida eterna es interrumpida, no es eterna, se paraliza cuando dejas de permanecer, de perseverar o de seguir según tú no sé de qué manera. Me tienes que demostrar eso para que puedas comprobar que tu postura es verdadera sobre la pérdida de salvación del regenerado. Hasta ahora no has hecho absolutamente nada. Me estás sacando textos que no dicen nada del tema y donde tú infieres cosas que el texto no dice. ¿Sí? Entonces, por favor, céntrate en el tema, no hables de tonterías que yo no he hablado, como el tema del siempre salvo, o temas de, no sé qué otra cosa dijiste del tulip, que nadie está hablando acá. Quiero que te concentres en el tema. Entonces ya quedaste refutado en tu tontería de la puerta, ¿sí? Si no puedes demostrar que el creyente puede entrar más de una sola vez por la puerta, no puedes utilizar eso para decir que el que no entrare por la puerta no será salvo, porque ahí está hablando de gente incrédula que no acepta el mensaje del evangelio. Tú tienes que hablar de gente regenerada que pierde su salvación. Hasta el momento no lo has hecho. Adelante. Ok. 2 minutos 9 segundos. Adelante, Beder, con tu siguiente pregunta. Vamos, llevas Sí. 2 y 2, ¿verdad? Según de Timoteo 2:12. Ok, según de Timoteo 2:12. Pablo era un nacido de Dios, un regenerado. Dice así, ¿no? En el 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Pablo, este verbo está en un modo indicativo, habla de una realidad. Te pregunto, si Pablo, siendo un nacido de Dios, negaba al Señor, y Dios lo negaba, lo desconocía, como dice el texto griego. Si Dios desconocía a Pablo, negaba a Pablo, tal como Pablo lo negó, Pablo seguía siendo regenerado, Pablo seguía siendo salvo, a pesar de que Dios lo niegue, ¿sí o no? Está mal su pregunta porque está sustentándola en una No, falacia. tú tienes que responder. Apaga tu micrófono, amigo, apaga tu micrófono un ratito. No. Acaba de decir que Pablo lo negó. No. ¿En qué momento dice la A ver, no, escritura que Pablo lo negó? a ver, estoy hablando con el moderador. A ver, el texto yo dice, también. si le negaremos, él nos negará. ¿Cómo que Habla Pablo de lo una negó? Tú realidad. dijiste que Pablo lo Responde, no, tú tienes que responder. No, Tienes que limítate a responder. hacer tu Si pregunta. es que Pablo negaba. Gerardo, otra vez, reformula la pregunta. A ver, formula tu pregunta. ¿Cómo que Pablo lo negó? ¿Qué tontería estás hablando? Formula la pregunta. A ver, un rato, gente, mira. Yo no te he faltado respeto a ti. No, Si tú pero has quieres dicho faltar que Pablo respeto, lo entonces... negó. No. Has dicho que Agente, Pablo mira, lo negó. agente, yo no te he faltado respeto a ti. Has Si dicho tú que quieres Pablo faltar lo respeto... negó. Mira, Gerardo, Pablo apaga tu a micrófono ver. un poquito, sí. A ver, puedes, Cierra el no se pico un falten al rato. respeto, no se falten al respeto, Gerardo, tienes que bajarle, ¿ok? ¿Puedes formular otra vez tu pregunta? Te Sí. equivoco. Pablo, a ver, Pablo, un nacido de nuevo, un regenerado. Dice así, si le negaremos, él también nos negará. La pregunta es, si Pablo negaba y como consecuencia Dios también lo negaba, ¿sí? Pablo seguía siendo salvo si es que Dios lo negaba, ¿sí o no? Ok, ahí está la pregunta. Si le negaremos, ¿verdad? Él también nos negará. Claro. Bueno, voy a objetar esa pregunta porque esa pregunta está infiriendo que el texto habla de salvación. ¿Sí o no? Apaga tu micrófono un ratito, amigo. Estoy hablando. Está Mira, infiriendo. es que el texto no dice que lo va a negar, es que también no dice que lo va a negar si le negaremos. Mi objeción es la siguiente. Él está infiriendo que acá está hablando de salvación. En ningún momento Pablo está mencionando la pérdida de salvación. Él me tiene que demostrar lo que primero él infiere y luego hacerme su pregunta si yo acepto su inferencia. Él infiere algo en el texto que el texto no dice y en base a su inferencia irracional, él me quiere hacer una pregunta. Esa es una falacia. ¿Dónde dice el texto que... es verdad, Beder, yo le cancelé la primera pregunta se la cancelé a él, ¿verdad? Vamos a ver, sí. Puedes hacer otra. No, va a ser el mismo texto, le voy a demostrar que habla de salvación. La misma construcción gramatical dice Mateo 10:33. Te voy a leer esos dos textos, ¿ya? A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también la negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Te pregunto, ¿sí? A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. El texto es claro. Si Pablo negaba
Si es, estamos hablando de la oración. Si es que Pablo negaba, ¿sí? Según Mateo 10:33, y Dios lo negaba en el cielo, ¿seguía siendo salvo, sí o no? Y Pablo negaba Ahí está. a Dios en el cielo. ¿Seguía siendo salvo en el cielo? Esa es la pregunta. Eso es lo que has preguntado, si Pablo negaba a Dios en el cielo. Ay, Dios mío. Dice el texto, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y no busques en ChatGPT, ¿ah? El texto dice así, en 2 Timoteo 2:12, si le negaremos, él también nos negará. La pregunta es, si Pablo negaba a Dios en esta tierra delante de los hombres, y Dios lo negaba en el cielo, ¿seguía siendo salvo? ¿Sí o no? Claro, lo que pasa es que Beder está infiriendo que Pablo iba a negar a Dios. Ya, mira, no vas a responder, ¿no? Amigo, estoy ¿No quieres responder? Estoy respondiendo, apaga tu ¿Sí micrófono. o no? ¿Sí o no? Apaga tu ¿Sí o micrófono. no? Es que No, mira, la pregunta es cerrada, ¿sí o la no? verdad es que estás infiriendo. La pregunta es cerrada, estás ¿sí o no? infiriendo, Apaga tu micrófono. Beder, estás infiriendo mucho en el texto. El Estás texto no dice infiriendo que Pablo A ver, yo demasiado. les explico, hay que explicarle un poquito acá. Tiene que demostrar Porque que Pablo primeramente, lo niega. Exactamente, tendrías que demostrar que Pablo no es, ¿verdad? Salvo, no era salvo. ¿Ves? Mira, Entonces, Beder, te estás voy a infiriendo, enseñar a estás hacer torciendo preguntas. mucho. A ver, mira, ya déjame Escucha, explicarle. No, escucha. no, tú no puedes Estás hacer la haciendo pregunta, yo burradas, tengo que hacer la amigo. pregunta. Estás Yo haciendo tengo que hacer la burradas, pregunta. porque tú no puedes No, la burrada inferir la algo dices que el tú. texto no dice. Eso es lo La que tú burrada la crees. dices tú porque eres ignorante, estimado. A ver, mira, El ignorante yo te voy a eres tú. explicar. Mira, Tú vas Ya, a tener Beder, que yo te voy a demostrar explicar, que mira. Pedro Beder. fue negado por Cristo. ¿Puedes demostrar lo que Yo Pedro te voy fue a negado explicar. por Cristo? A ver, Yo te voy a muéstrame. enseñar. Muéstrame que No, Pedro fue negado por no te Cristo. corras, no te corras. Vamos a seguir hablando de 2 Timoteo 2:12. Es que ¿A ahí dónde me estoy Vamos a poniendo? seguir. le hubiese aceptado la pregunta. Le hubiese aceptado la pregunta. Pero ya ¿Entiendes? se la Déjame yo acepté. responder. Ya se la acepté. ¿Sí o no? ¿Qué cosa? A ver, yo te voy a explicar. Mira, 2 Timoteo 2:12. Ese negaremos está un modo indicativo. Si es que sabrás qué es eso, ¿no? Modo indicativo quiere decir que habla de una certeza, de algo verdadero, de algo que pasa. Si le negaremos, él también nos negará. No solamente es algo hipotético, sino algo real. Si es que Pablo negaba, Dios lo iba a negar. Es por eso que el texto sigue diciendo, si sufrimos, también reinaremos con él. Es una realidad, ¿sí? Si sufrimos, reinaremos con él, una realidad. Segunda realidad, si le negaremos, él también nos negará. Es otra realidad. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Es otra realidad. Mi pregunta va de algo que es verdadero que dice el texto. Si Pablo, que era salvo, y le dice a otro salvo, que es el pastor Timoteo, si ellos negaban a Dios, Dios lo iba a negar. Mi pregunta es, si es que Pablo negaba y a la vez Dios lo negaba, como dice el texto, no lo digo yo, Pablo seguía siendo salvo a pesar que Dios lo niegue, ¿sí o no? O sea, la pregunta es clara. ¿Pablo seguía siendo salvo a pesar de que Dios lo niegue, sí o no? Te dije que aprendas sobre falacias antes de venir a hacer preguntas. Ay, el hombre. Ahora te voy a demostrar dónde están tus Mucha falacias. ignorancia. ¿Sí o no? ¿Sí Te o voy a no? demostrar dónde están tus falacias. Primero tú me tienes que demostrar. Apaga tu ¿Sí micrófono o un no? ratito. Apaga tu No, no, micrófono. ¿sí Mira, o no? es que, amigo, es que estás haciendo una pregunta de falsa, ¿Cuál es con la falsa falacia, dicotomía. estimado? Escúchame, ¿Qué amigo. culpa tengo yo que sea ignorante? Escucha. A ver, tú tienes que demostrar entonces que Jesús negó a Pedro, porque Pedro negó a Jesús. ¿Ves? Tienes que demostrar eso. No lo va a poder hacer jamás en su vida. ¿Me Ni entiendes? llamando a todos los amigos de Entonces, responder la pregunta, ¿sí o no? si no puedes demostrar que Jesús ha negado a Pedro, entonces no puedes demostrar que Pablo fue negado por Dios. ¿Ves? Tú estás infiriendo en el texto. Demasiado. Ya. Y eso no se hace, amigo. ¿Van a responder la pregunta, sí o no? Mira, un ratito apaga tu micrófono. Solamente quiero decir algo como moderador. Moderador, mira, voy a demostrar
que lo que está haciendo este amigo se llama falacia non sequitur. ¿Sí? Yo le dije que averigüe ¿Vas algo. a responder la pregunta, sí o no? ¿Vas a responder la pregunta, sí o no? Amigo, tú te has negado a responder ¿Vas a una responder la pregunta pregunta? que tú mismo Pero utilizaste. deja a de ver, llorar, por responder la pregunta. amigo, Deja mira, de llorar. escucha, espera. Deja de llorar. A ver, No hay problema mío, espérame, amigo. Deja de llorar. espérame. Llorar y Mira, llorar. amigo, escúchame, tú estás de grosero ahorita. Hace rato tú estabas llorando. Sí, ¿por qué él está así? Escúchame, ¿Por qué él está amigo. así? Tú estabas llorando porque no quisiste contestar la ¿Va pregunta. a responder la pregunta, sí o no? Amigo, cállate un poquito. Y yo la acepté. Tú Yo le acepté la pregunta. No la Yo le acepté la aceptaste. Yo dije, pregunta. él la cambió. Yo le dije, cámbiala. Te sugiero que la cambies. Y te la cambió la pregunta porque estabas llorando, ¿ok? Por eso le dije que la cambiara y la cambió, amigo. Tú estás de burlón ahí diciendo que está llorando. Yo le dije que la cambiara y la cambió. ¿Ves? Así que tú estás haciendo mucha inferencia en el texto. ¿Ves? Así que... ¿Va a responder la pregunta, sí o no? Bueno, ¿quieres contestar la pregunta y le haces la misma pregunta que no quiso contestar él? Al principio. Su pregunta es absurda porque está sustentada Yo en falacia. yo sé. Ay. Es que voy a caer en el juego pues no sé de un cómo ignorante salirme que acá. no sabe qué cosas son falacias y Usted viene es a el plantear ignorante, preguntas estimado, porque no basadas sabe en falacias. griego. Por eso le dije a este pobre ignorante que vaya a investigar un poco de falacias para que sepa identificar si su razonamiento es coherente o no. Pero el pobre ignorante no quiere estudiar sobre falacias para poder identificar si su razonamiento es correcto o no. Ahora te voy No a va a enseñar. responder la pregunta. Lo que has hecho se llama falacia non sequitur. Ya te Cuando silencié, tú aunque dices hables, que te sigue una nadie cosa, te está escuchando. escucha, amigo, apaga tu micrófono. Ya te silenció, Gerardo. Yo creo que ya sé mejor no, él no contestó tampoco la pregunta. No contestaste la pregunta, a ver, hace rato. Yo le dije a él. Ya, vamos a seguirle el jueguito. Mejor. Vamos a seguirle el juego si quieren. Ah, espera, voy a conectar el cargador ya. Un ratito. Está 1%. Toda la vida tiene 1%, dice. Bueno, claramente está haciendo una falacia. Primero, él está asumiendo que Pablo va a hacer lo que dice Pablo, que sería un caso hipotético, ¿no? Pablo no está planteando que él lo va a hacer ni que lo ha hecho. El texto no dice que lo ha hecho. Segundo, recordemos que tiene la manera. Claro. Segundo, Es Pablo. que a mí ya me le hicieron esa pregunta, ¿me entiendes? Yo sé lo que implica esa pregunta. Pablo está usando una forma retórica de hablar donde él se incluye a sí mismo para hacer llegar el mensaje a las ChatGPT. personas. Pero este amiguito ignorante no tiene la más mínima idea. ChatGPT. Ya, Deja el ChatGPT. Deja el Ya, ChatGPT. vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta. Mongolito, esta es la Biblia. Ya, mira. le voy a hacer la pregunta. Le voy a hacer la pregunta. No sabe ni qué es una retórica. Vamos a hacer la pregunta, Esa ¿no? retórica. ¿Ya vas a responder o no? Según de Timoteo 2:12. Y me voy a reír en tu cara. Según de Timoteo 2:12 dice así. Si le negáremos, él también... Mira, amigo, escucha. Déjame no terminar quieres- la pregunta. Espérame, Gerardo, espérame. Mira, si no quieres, ¿Va a responder la pregunta o no? escucha, amigo. Ya me Escúchame. salió este pobre Si tú ejemplo. no quieres, espérame, Gerardo, por favor. Llevas rato diciendo y llorando, y yo le he dicho a él que le baje, ¿ok? Pero me dice que me desconecte. Gerardo, dice que te desconecte. No, Gerardo, algo me está diciendo de Gerardo. Es que lo está detectando ahí, que le está diciendo cosas al animalito ese. Ah, ya no me puedo conectar con él. No me deja. Algo tiene Gerardo allá que no me deja conectarme. Pero, ¿qué Me pasa? salió un warning ahí de Gerardo. La cura, me salió un warning ahí, ya no me puedo conectar con Gerardo.
Sí, mira, ah, es que lo que no entienden, ¿no? Que hacen sus preguntas falaces y están mintiendo y no así pierden su salvación, ¿no? Pero bueno, ¿le digo algo a Gerardo o qué quieres que yo diga? Pues dile que no me puedo conectar con él, ya Porque el no me otro deja. también se desconectó, el otro ¿Sí? muchacho. Ajá. Ah, ok. Pues, ¿qué pasó la prima? No, es que, a ver, lo voy a bajar prima para ver si me conecto con este llorón. Voy a abrir el otro. No, ya no están. A ver. ¿Cómo? Lo he previsto, yo ni siquiera. No, no, la pregunta tiene que ser cerrada. Porque la gracia implica algo que es Tiene que ser gratuito, cerrada. algo que es inmerecido. Y las obras implican un mérito, algo que, un pago que debería ser por tu esfuerzo, por tus obras. Pablo contrapone la gracia a las obras y ahora este pobre engendro quiere señalar que la salvación no la alcanza si no tienes fe más perseverancia, y la perseverancia implica las obras. Nunca refutó mi argumento. Mi argumento es, si él me puede demostrar que las obras no, o que la perseverancia no implica obras, entonces mi